Sebas. ¿Cómo estás, Juan José? Qué Oh, gusto. hola, Miklos, igualmente. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Y te veo así alpinista, con facha de alpinista, de hombre de montaña. Bueno, están haciendo temperatura de montaña en Buenos Aires, así que está muy frío, muy frío. Sí, sí, no, no, yo me fui por el otro lado. Yo me terminé afeitando un poco y bueno, me corté el pelo, pero parece que se le pasó la mano al peluquero. Pero aquí estamos. No, No, está no, bien. no. Yo ese problema no lo tengo, así que... Bueno, oye, Juan José, vamos a entrar de frente nomás en materia para las personas que nos están viendo. Dar un poco de contexto, cuál es el tema que nos reúne hoy, que es respuestas políticas al colectivismo. Hemos estado durante todos estos meses haciendo diagnósticos, ¿no? Desde la parte política, económica, desde la ciencia y la tecnología. Hemos visto cómo ha afectado la pandemia la actividad de los países y sobre todo también la disrupción que ha habido, no solamente en el plano económico, sino también en el plano social, con estas medidas de distanciamiento social, y el hartazgo de la gente frente al impacto económico sobre las vidas de las personas. En el caso, por ejemplo, revisando un poco las cifras antes de hacer este conversatorio contigo, veía, por ejemplo, que en el caso de Perú se estima que a fin del 2020 el PBI iba a caer aproximadamente entre 12 y 15%, y que en Argentina esa cifra se estira sobre el 7%, y ustedes estarían volviendo a niveles de 2006. Nosotros también estaríamos retrocediendo por lo menos unos 15 años en términos económicos. No sé, no manejo las cifras específicas en Argentina, pero para darte la situación paralela en el Perú, se estima que más o menos 3 millones de personas han entrado al desempleo, ¿no? La tasa de pobreza, que nosotros éramos una especie de milagro económico en América Latina, se decía el caso peruano como, ¿no?, el nuevo Chile, aunque no habíamos llegado a ese nivel de desarrollo, pero era una economía pujante. Se está hablando ahora también de una pobreza que aumenta desde un quinto de la población hasta un tercio, y solamente esto en el plazo de 4 o 5 meses. Entonces, es terrible lo que se está viviendo. Y lo que comparten Perú y Argentina también es que hemos sufrido las medidas de confinamiento, las cuarentenas más draconianas de toda la región, y los resultados no nos han acompañado. ¿Cuál es la situación en Argentina en este plano económico macro? ¿Cómo está afectando todo este caso del COVID a la economía argentina y a la sociedad argentina? Bueno, Miklo, más que el COVID, Argentina lo afectan desde hace décadas las decisiones gubernamentales, digamos, ¿no? El gobierno arrancó con un enfoque absolutamente ideológico y poco realista del fenómeno. Primero arrancó de la mano de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que tapó y encubrió las cifras de China, donde ya en noviembre, diciembre, la epidemia era un fenómeno ya visible, y arrancó de la mano de la Organización Mundial de la Salud, tardando en cerrar aeropuertos, tardando en las compras de diciembre y enero, por ejemplo, en equiparse y en prepararse para este fenómeno, y obviamente el problema de salud del gobierno era el aborto, ¿no? Entonces, vos ves las licitaciones públicas en materia de salud, las grandes compras fueron en materia de misoprostol. Misoprostol es la droga abortiva más común desarrollada hoy en la Argentina, el laboratorio completo que se instalaron en el gobierno de Macri en la fábrica de misoprostol, y así arrancó el diagnóstico de este fenómeno. Después vino el primer diagnóstico real, donde la pandemia en Europa era un fenómeno que a nosotros nos estaba pegando en forma muy directa, y el gobierno arranca con una primera cuarentena que yo apoyé, porque me parecía una medida profiláctica de orden sanitario-social, que era razonable, hasta que el gobierno se organice, se equipe y define una política. Bueno, y ahí vino la primera definición ideológica. Obviamente, los señores del gobierno, como son ideólogos, siempre escapan para arriba, escapan a la teoría y no a la realidad, al ser de las Ujú. cosas, digamos, ¿no? Entonces vino el gran enunciado ideológico del gobierno, o salud o economía. Cuando los seres humanos somos individuos, somos indivisibles, digamos, ¿no? Tenemos interacciones sociales, tenemos interacciones de salud, tenemos cuidado con nuestra salud, pero también hacemos interacciones económicas durante todos los días de nuestras vidas, trabajamos, ganamos el pan de nuestra familia.
Bueno, y como vos decís, llevamos 120 días de prisión preventiva rigurosa, los argentinos, ya con una cuarentena muy mal cumplida, porque ya hay casi un límite de incumplimiento social con este fenómeno. La gente saca certificados de vacunación no existentes para ir a trabajar y volver. Ujú. La gente de los oficios está desesperada, digamos. El empleo público no, porque el empleo público sigue cobrando el sueldo, pero abogados, médicos, carpinteros, albañiles, en fin, todos los que tienen que semanalmente salir a trabajar y facturar en Argentina están desesperados. Ujú. ¿Cómo? Bueno, el viernes, teóricamente, este viernes 17, se decide si se continúa o no. Yo no creo que el gobierno siga con estas medidas estrictas que, como vos muy bien decís, Argentina, no tengo claro los datos de Perú, pero Argentina no ha tenido mejores resultados que países vecinos como Uruguay o como Paraguay, que manejaron con otras políticas y desde otro punto de vista. Porque, claro, ¿cómo es el modelo estatista? El modelo estatista lo que te dice es: papá presidente y yo Estado, soy el único que sabe cómo vos te tenés que cuidar. Entonces se hizo una campaña de pánico en la Argentina, en lugar de desarrollar en los individuos un instinto que yo lo conozco desde la guerra para acá, el instinto de preservación y supervivencia, el instinto más fuerte de las personas. Si vos preparás a la población, la capacitás y la incentivás a que se autoproteja, vos podés empezar a desarrollar otras actividades sin el nivel de encierro que hemos tenido. ¿Cómo termina esto? Ojalá que termine el viernes. Pero ¿qué es lo que empieza, mejor dicho, con esto? Vos hablabas de Perú cayendo 7 o 8 puntos, el promedio en Latinoamérica va a ser entre 8 y 9, Argentina se calcula que va a caer 14 puntos. No, no, Perú también, 14, Ah, entre, 14 entre puntos. 12 y 15, claro. Entre 14 y 15 puntos. Eso significa, como muy bien decís vos, que vamos a volver al 2005-2006, que eran años de crecimiento récord. Habíamos llegado ahí con años de crecimiento récord en base a las cosechas de soja. Vamos a retroceder. Emisión monetaria descontrolada, una brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo de casi el 100%, inflación descontrolada, y calculamos nosotros que va a haber entre 2 millones y 2 millones y medio de nuevos pobres en la Argentina que el Estado va a salir a subsidiar. Bueno, esta es una situación que requiere mi teoría y mi práctica a lo largo de mi vida. Lo que a mí me dice es que las crisis, el insumo primordial en las crisis es confianza. Ujú. Si vos como gobierno, que siempre sos un gran gestor de confianza, pero si en los momentos críticos sos capaz de dar medidas de alto nivel de confiabilidad y que a vos te vayan generando confianza, que no tenés una anteojera ideológica, sino que tenés un sentido de la realidad, bueno, la salida de esto va a ser más fácil. Por supuesto que el gobierno las peores señales los da a los sectores productivos, generadores de empleo, y al sector del campo, que es el sector de generador de divisas genuinas para la Argentina en términos de exportaciones. Ujú. Así que el panorama en la Argentina es muy, muy duro, además con un gobierno con una interna muy fuerte entre los sectores más duros del kirchnerismo, representado por Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y la gente del anterior gobierno, y Alberto Fernández, que cree que es un socialdemócrata sueco, digamos, tratando de manejar un estado de bienestar, donde no hay bienestar, donde no hay dinero, y el gasto público del Estado, que estaba desbordado hace 30 años, ya está en un nivel insostenible, porque además la caída de recaudación fue escandalosa, ¿no? O sea, la cosa está terrible. Me dices entonces, me llama la atención que me hayas dicho que están con emisión monetaria, o sea, están con la maquinita funcionando, fabricando billetes para generar esta idea de que hay circulante en el país. O sea, eso es lo que está Absolutamente. ocurriendo. Por Porque eso, nosotros, por eso la devaluación, la ajá, brecha cambiaria ya es del 100% casi. no han desarrollado todavía un mercado negro de cambio, o sea, dólar paralelo, tipo de cambio, todavía se sigue comprando y vendiendo dólares en banca, o sea, en el sector financiero formal. Sí, claro. Están los dos mercados. Vos podés comprar en el mercado oficial hasta $200, ¿no? Ya. Pagando un impuesto adicional al dólar oficial que se llama impuesto país, que es más o menos el 30%. Vos fíjate, te voy a dar un dato tremendo. El único impuesto que ha crecido y se ha cuadruplicado en la Argentina desde enero hasta la fecha es el impuesto país, que es este impuesto
de la compra de dólares. O sea, gran parte de la emisión monetaria y los aguinaldos de medio año que se pagaron en el mes de junio, la gente, aunque sea pagando un impuesto adicional, va y compra dólares. Claro. Ustedes tuvieron una terrible, bueno, nosotros tuvimos una terrible crisis inflacionaria en los 80s, especialmente en el gobierno de Alan García, el primero del 85 al 90, donde tuvimos una inflación acumulada producto de esta emisión monetaria sin respaldo, una inflación acumulada en 5 años de 2,2 millones por ciento. Para que la gente tenga una idea de esto, significa que si un chocolate te costaba $1 en 1985, en 1990 ese mismo chocolate te costaba 22.000 pesos. Entonces, yo sé que Argentina tuvo una tremenda crisis, creo que fue con Fernando de la Rúa, ¿no? 2000, Con 2000, primero. eso, fue 2000, 2001, fue ese periodo de la crisis cuando ya se declararon en default. No, antes ya tuvimos dos periodos inflacionarios tremendos, que fue uno el gobierno de Maristela Martínez de Perón en la década del 70 y Alfonsín en la década del 80 con una inflación anual del 1.200%, más o menos. 1200. De ahí Y ahora, hizo la convertibilidad, nos globalizamos, hicimos la convertibilidad un peso, un dólar, que duró 6, 7 años, en donde Argentina, digamos, se endeudó, vendió todas las empresas del Estado, consumió su capital para sostener una convertibilidad inexistente, digamos. A pesar de eso, durante la década del 90, Argentina se actualizó en inversión de infraestructura, comunicaciones, toda una cantidad de servicios que le permitió, después de la enorme devaluación del 2001, con la crisis del 2001, que fue de 1 a 4, un peso, un dólar, 4 pesos, digamos, terminó la historia de la devaluación, pero Argentina quedó con toda su capacidad instalada, infraestructura moderna de primer nivel para arrancar un proceso productivo. Entonces, ¿cuáles eran las características de los ajustes y las crisis financieras en la Argentina? Que la economía ajustaba cada 10 años este descontrol del gasto público y esta devaluación de la moneda, con una crisis económica, repuntaba, tocaba fondo y volvía a salir. Ahora, Argentina está desde el 2009 estancada, que no crece. Las situaciones de devaluación son sistémicas y siguen. Por ejemplo, Cristina Kirchner entregó el gobierno con un dólar a 17 pesos. ¿Sí? Hoy el dólar oficial ya está a 60 pesos y el dólar paralelo a 120 pesos. ¿Y estimas que va a seguir al alza eso, como pinta la cosa? ¿Perdón? ¿Estimas que el tipo cambiario va a seguir aumentando el dólar en Argentina? No hay otra cuenta, sería imposible que no aumente. Ya O el sea, tú gobierno ves, está pensando en una devaluación del dólar oficial y el dólar paralelo está entre 120 y se va a ir a 128, 130. Con esto imagínate lo que significa, Miklo, vamos a ponerlo en términos concretos para todos los que nos están escuchando. En términos concretos, Argentina es el único país de Latinoamérica donde los nietos somos más pobres que los abuelos. Por la caída de ese PBI per cápita sistémico a través de la devaluación. ¿Cuál es el origen de la devaluación? Es un Estado que se endeuda, gasta sistémicamente mucho más de lo que recauda, y a pesar de que recauda en términos escandalosos, la presión fiscal en Argentina es única en el mundo. Tenemos 168 impuestos. 168 impuestos. ¿Cuál es la presión tributaria? O sea, ¿cuánta gente tributa en Argentina? ¿Qué porcentaje de la población? Bueno, ahora habría que ver con esto, pero deben ser un 60% de la población. Porque en Perú es más o menos 15. O sea, es una economía altamente informal, la gente no paga impuestos. O sea, no habría excusa entonces del gobierno para decir que no tiene recaudación, que no tiene dinero para poder, por ejemplo, invertir en obra pública. No podría acusar esa falencia. O sea, plata tienen entonces. Claro. Bueno, plata tiene, pero siempre gasta más de lo que tiene. Y la gran carga pública, en términos del costo fiscal, es un modelo político que se armó ya desde la salida de la convertibilidad, que lo empezó Dualde después de la caída de la Rúa, que son los planes sociales. Típico modelo de Estado socialdemócrata, ¿no? El peronismo original, yo nunca he sido peronista, mi familia nunca ha sido peronista tampoco, pero el peronismo era un modelo político
basado en una alianza de clases donde la base era el trabajo y la inversión. Ujú, ujú, Eso se fue modificando. Este nuevo kirchnerismo es un partido socialdemócrata con algún arranque chavista en algún momento dado. En general son millonarios que no pueden explicar su fortuna, pero digamos, este modelo del estado de bienestar ujú, es un modelo que ha venido dando, empezó con 2 millones de planes, entre planes y subsidios, 2 millones de argentinos subsidiados en el año 2002-2003, y hoy ya cargamos casi 12 millones de personas. Son más las personas subsidiadas en Argentina que las personas que trabajan, a pesar de que hay un ujú. 38% de trabajo negro, ¿no? Ya. Pero Mm. la cuenta es irreversible. No es irreversible para Macri, que era el que venía a terminar convertir los planes sociales en trabajo. No solamente que no los convirtió en trabajo, sino que agregó 3 millones de planes sociales. Mm. O sea, Entonces, hoy la ecuación, pero no es que no le cierra a Fernández, no le cierra a Macri, no le cierra a Mandrake, ni le cierra a un mago. Es imposible, ujú. no da la cuenta, ¿no? Es un tema de calculadora, digamos. Pero vos sabés que las ideologías vulneran las matemáticas, sistemáticamente. Hay un Así problema es. científico entre las ideologías y la matemática, ¿no? Y desde el momento en cómo fijan también las prioridades, ¿no? En un país países que están ahorita en una catástrofe económica, destruyendo toda iniciativa privada, que por ejemplo se ponga como prioridad el aborto, o este tipo de políticas totalmente liberticidas y asesinas que están promoviendo, no solamente, porque hay otra cosa que compartimos con Argentina. Yo creo que en Sudamérica los gobiernos más progresistas y más serviles y más funcionales a la agenda globalista son precisamente Fernández con Kirchner detrás, y en el caso de Perú, Martín Vizcarra, que es también un peón de este orden globalista, y lo que tú ves es una similitud, porque en Perú también se está tratando de promover el aborto. O sea, lo mismo que ocurre en Argentina lo ves en Perú. ¿Qué te nace a ti decir? ¿Tú crees que esto es espontáneo, estas similitudes, estas coincidencias en las políticas, o crees que hay una dirección, como hemos planteado algunos, una dirección ya más global de esto, supranacional, como de dirección de política interna? En lo ideológico, me parece que los dos se inspiran en la Asociación Ilícita de Puebla, digamos, ¿no? Donde son Ujú. todos un conjunto de presidiarios, casi, o que tendrían que estar, digamos, ¿no? Pero en la temática de agenda está claro que hay un íntimo relacionamiento entre este tipo de políticas, la ideología de género, en Argentina una ley de educación sexual integral que es corrupción de menores, es Ujú, vergonzosa, ujú. entre la agenda del aborto, que también tiene relación con el endeudamiento con los organismos internacionales, ¿no? Claro, exactamente. Que nosotros Hay también una, estamos haciendo eso, ¿no? Siendo un país que tiene plata, estamos pidiendo préstamos. Y yo no sé con qué objetivo, obviamente sí lo sé. Al final es beneficiar seguramente a especuladores. Tengo entendido que Soros tiene una gran participación también en varias empresas ahí en Argentina. En el sector alimentario creo que tiene intereses muy, muy fuertes. En el caso de Perú es en el sector construcción, en el sector comunicaciones, también creo que hay ahí inversiones. O sea, vemos patrones que son comunes. Ahora, ¿cómo ha recibido la gente todas estas medidas? Porque los gobiernos de tanto de Perú como de Argentina nos dan ciertas cifras. Entonces, tú ves, por ejemplo, las cifras oficiales del COVID, ¿no? Y te dicen que Perú ha tenido 330.000 contagios y más o menos 12.000 muertos. Esas son las cifras oficiales. En Argentina te dicen que son más de 100.000 contagios y aproximadamente 2.000 muertos. Pero obviamente en el caso peruano, se han hecho subregistros y se estima que el número de muertos es 4 veces mayor. En el caso de Argentina, ¿las estadísticas son confiables, las estadísticas nacionales? bueno, en Argentina nunca, de la mano del kirchnerismo, nunca son confiables las estadísticas. Estos señores, durante la década kirchnerista, manipularon el INDEC. Ujú. Con una inflación del 40%, declararon una inflación del 5%, por ejemplo. O sea, un caradurismo ya total, así. Con lo cual, a ver, es muy difícil creerle a gente que ya ha toqueteado los números en Argentina. Pero en Argentina hay números que son muy simples. Ujú, Argentina hoy es el país de Latinoamérica que menor cantidad de testeos hace cada 100.000 habitantes. ujú. Y ahí empezás a tener el problema. Porque, ¿por qué? Porque el gobierno no se preparó, no compró los kits, no preparó a la gente para hacer testeos. Durante 120 días no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, vos tenés en Latinoamérica, no recuerdo el número de Perú, pero más o menos Argentina hace 6 test cada 100.000 habitantes.
Ujú, Uruguay hace 22, Chile hace claro, 35, Brasil hace 45 cada 100.000 habitantes, Estados Unidos 170. Con lo cual, por ejemplo, los índices de recuperación de Argentina de infectados están por debajo hoy de 30 países de África. Y Argentina claro. tiene una capacidad instalada sanitaria histórica, digamos. Ujú, Entonces, a mí me parece que los datos, en general, yo no le no guardo son cierta confiables. fiabilidad porque, por ejemplo, se han disparado, como es un tema además de época y de estación, se han disparado los casos de neumonías, neumonías crónicas, infecciones pulmonares. ¿Eran COVID o no eran COVID? No lo sé, porque si no estaban medidos no eran COVID. No Claro, estaban también hay, detectados. COVID. y hay un manejo bastante oscuro también, ¿no? De los pacientes supuestamente infectados o contagiados con la enfermedad y los protocolos de poco menos de confinamiento hospitalario, donde no se sabe qué es lo que va a pasar al final. No sé si sigan con las cremaciones de los fallecidos. No sé si eso lo hacen en Argentina, en Perú, te morías de COVID y te quemaban. Eh, ¿Cómo se está manejando? Porque hay mucha oscuridad en eso también. Uno como que no Bueno, tiene confianza. Uno dice, pueden estar aumentando artificialmente el número de muertos, pueden estarlo disminuyendo. O sea, la falta de credibilidad y esa confianza a la cual tú apelabas es totalmente inexistente, ¿no? bueno, las redes están plagadas de las dos versiones, ¿no? Ujú, Que minimizan los casos de muerte y otros de testimonios de médicos o enfermeros que los obligan a cualquier diagnóstico de muerte por coronaria de generarle un certificado de función. No sé ujú. qué calidad tiene esa información porque también hay mucho ocultamiento de todos ese tipo de procesos. Eh, He escuchado hasta versiones de la policía que dicen si el cadáver no sale con certificado de defunción no se toma ninguna medida, digamos. Hay muchas versiones en las redes, hay mucha Ujú. también, obviamente, fake news en las redes, pero la información oficial es muy escasa y es de muy baja calidad. Ahora, con respecto a, por ejemplo, en el caso peruano, el gobierno está tomando, en teoría, medidas de reactivación económica, un modelo keynesiano total, o sea, inyección de dinero público para generar empleo y estimular demanda o no consumo doméstico. Y han destinado aproximadamente en un plan que se llama Reactiva Perú 1.500 millones de dólares para lo que es obra pública, ¿no? Carreteras, vivienda, saneamiento, etcétera. ¿Argentina tiene algo similar o no se ve nada de eso en el horizonte? ¿Qué medidas de reactivación ha planteado el Estado frente a esto? Bueno, el Estado durante parte del proceso de la cuarentena a determinadas empresas que lo solicitaban le pagaba el 50% del sueldo de los empleados, con un Ujú, plan. Después lo que reactivó fue planes directamente dinerarios a personas en situación de requerimiento con un plan de hasta 10.000 pesos, ujú, pero con el mismo enfoque que vos estás planteando. Dinero para el consumo doméstico, pretendidamente para reactivar la economía. Nosotros le estamos pidiendo al presidente medidas claras con respecto al sector de las pymes. En Argentina hay 675.000 pymes. Argentina ujú, tiene mucho que ver con el modelo productivo de las pymes. Si vos a las pymes, que son el gran generador de empleo, además, empleo genuino, entonces, ¿qué le ujú, estamos pidiendo nosotros al presidente? Hay 12 millones de planes y de subsidios en Argentina. A partir de los 19 años vos tenés plan, hasta los 60 años hay una panoplia de 30 tipos de planes que en las familias se entrecruzan. ujú, ¿Por qué? Porque es la forma que el sistema político ha encontrado de tener rehenes, que son rehenes del sistema político, ujú. sistemáticamente. Entonces, nosotros le estamos pidiendo medidas concretas de reactivación del empleo. Por ejemplo, estamos diciendo, haga un plan con las pymes, que si usted contrata un plan social, lo desgrava de su adelanto de impuesto a las ganancias. Una Ujú, medida concreta. Cada 10 empleados que tenga una pyme, que pueda contratar un plan social y lo desgrava. Una pyme de 10 contratará uno, una pyme de 1.000 una mediana empresa de 1.000 contrata 100 empleados. Y ujú, ahí tenés, de acá a diciembre, 1,5 millones, 2 millones de puestos de trabajo claros. La salida de un subsidio, pasada a salario, con la dignidad que da un salario, cuenta bancaria, sujeto de crédito, aporte, obra social, ujú. capacitación, desarrollo personal, pero estos gobiernos no creen en el desarrollo personal, Eso es no creen muy... en la No. iniciativa individual, digamos, no lo creen. ¿Por Ujú. qué? Porque además el grueso de ellos nunca trabajó. Y ese es el problema.
bueno, han hecho del parasitismo su modo de vida, básicamente. Pero en el caso de, yo creo que en esto estamos sincronizados en cuanto a la política económica. Tú también abogarías por el estímulo de la actividad privada, o sea, que el Estado ni siquiera nos dé dádivas, sino que permitan, sobre todo a los pequeños emprendedores, a realizar sus emprendimientos y que se les den incentivos, por ejemplo, de carácter, ¿no? Reducción de tasa impositiva o facilidad de los procesos de formalización o de empleabilidad. Pero lo que están haciendo es, y no sé si sea el caso, creo que es el caso argentino, que el Estado te crea el problema y a la vez te trata de ofrecer la solución, que a la vez sigue siendo el mismo problema. O sea, te meten en este círculo vicioso de dependencia estatal. Dicho en otros términos, el Estado te tira una bomba y después te regala una curita. Así es, exactamente. Entonces, lo que estás viendo en el caso peruano también, yo no sé cuál sería la estructura productiva en Argentina, en el caso peruano aproximadamente un 70% del empleo es informal. Hay una alta tasa de informalidad. Yo creo que en Argentina debe ser bastante más baja que en el Perú. Pero no te olvides que nosotros tenemos la ley laboral más estricta del planeta, que Ujú. fue hecha en una época para cuidar el pleno empleo. Y además de eso, tenemos el modelo sindical más estricto del planeta, ¿no? Con Ujú. esos dos factores, lo único que ha hecho caer en los últimos 40 años es el empleo. Y además hay un 38% de empleo negro, digamos, ¿no? Está Ujú. llegando casi al 40%. O sea, Ah, ok. Ujú. es más baja, pero digamos, Y, teóricamente, papá Estado había creado las condiciones para que el trabajo sea 100% en blanco, con aportes y demás. La carga tributaria del salario en Argentina es altísima, muy alta. y el sindicalismo ha sido siempre, el sindicalismo, bueno, Argentina siempre ha tenido una tradición sindicalista bastante fuerte, ¿no? Es como una especie de Francia en Sudamérica. Los sindicatos siempre han sido muy fuertes y siempre han tenido una función política más que en representación de los derechos de los trabajadores. El kirchnerismo tengo entendido que utiliza los sindicatos con motivos políticos, ¿o me equivoco? Sí, a ver, eso es histórico. Los sindicatos han pasado a ser un factor de poder muy vinculado Ujú. al peronismo histórico, con mucha disidencia con el kirchnerismo, porque los sindicatos históricamente han sido de filosofía política productivista, el peronismo Ujú. productivista, cristiano, humanista, vinculado a la doctrina social de la Iglesia, y con lo cual culturalmente tienen un choque, y que además en la década del 70 estaban absolutamente del otro lado de los que reivindica el kirchnerismo, estaban en la Ujú. vereda opuesta, digamos, ¿no? Con lo Ujú. cual hay intereses comunes, pero culturalmente hay un choque intenso ahí. Yo junto con sindicalistas, lo que les digo es, miren muchachos, ustedes están representando en la Argentina una especie en extinción que es el trabajador. Así ¿Cuál es es. el nuevo factor de poder del kirchnerismo? ¿Cuál es la diferencia del kirchnerismo con aquel peronismo histórico? El peronismo histórico era una alianza de clases entre los obreros, la clase media y los empresarios. ¿El kirchnerismo qué es? El kirchnerismo representa prácticamente la clase social de los beneficiados con planes. Ujú. Es mono representativa casi, Claro. prácticamente. Es una Ahora, alianza con los sectores que están cobrando del Estado. claro. Entonces, hoy el sindicalismo, si vos mirás las listas del año pasado, las listas a diputados, por ejemplo, ya no hubo sindicalistas, lo que hubo fue representantes de las organizaciones sociales, porque son paraestatales, porque están sostenidas por el Estado, de la gente que representa la gente que cobra planes. O sea, Ujú. ha cambiado el modelo de representación, ha cambiado la sociedad y ha cambiado el modelo de representación. Ujú. Es muy Ahora, grave, porque todo ese factor de poder no empuja para que los planes pasen a trabajo, empuja para que hayan más planes ujú, ujú. y ¿Y más tú cómo, subsidios. y tú cómo ves? Porque obviamente toda esta situación que estamos pintando, o sea, podemos llegar a la conclusión que en el plano económico estamos directo al desastre y parece que fuera deliberada esta guía hacia el desastre, tanto en Argentina como en el Perú y como en otros países, que es la abolición de la iniciativa privada y mayor dependencia estatal. Es decir, generar un Estado que sea, o sea, legitimar un nuevo Leviatán en sobre todo en periodos donde hay necesidad e incertidumbre tan fuerte.
Sería estúpido de mi parte preguntar cuál es el estado de ánimo de los argentinos, porque debe ser igual que todas las personas que están confinadas, estrés, ¿no? Mucho temor por el futuro de sus hijos, este endeudamiento criminal del cual tú me hablabas. Pero sí podría preguntarte cuál es la actitud del pueblo argentino, o podrías hablarme por lo menos de un estimado, de un porcentaje de cuánta gente aún sigue creyendo en las tonterías del kirchnerismo expresado con esta fachada de Fernández, o aquellos que ya están hartos y que están empezando a sentir que la cosa no es como la pintan y que gente que ya está por lo menos dispuesta a organizarse y a responder ya no en términos, vamos a decir, tan civiles, sino ya en términos más de toma de calles, de protestas, porque hace poco vi que en Córdoba hubo, para el 9 de julio, hubo un gran número, una manifestación, a todos estos saludos al Día Nacional de su país, el 9 de julio, que hubo una manifestación importante, por lo menos en Córdoba. ¿Cómo ves tú la actitud del argentino frente al confinamiento? Bueno, si vos, las encuestadoras en la Argentina Basura, siempre basura. están sospechadas de oficialismo, pero no obstante eso, si vos analizás los índices de popularidad cuando arrancó la cuarentena, con este papá que te venía a proteger y que iba a tomar todas las medidas porque él sabía hacerlo y demás, el presidente llegó al 65% de imagen positiva, por ejemplo, que es una forma de Ujú, ver muy subjetiva, pero es una forma de ver cómo avanza o retrocede la opinión pública frente a determinado tema. ujú, Ahí el gobierno empezó con una agenda de temas insólitos. Yo no sé si es una agenda que propone Fernández, no creo, porque parece ser un tipo inteligente, o si de todo el entorno le van armando una agenda de temas entre los cuales fue y volvió. Y empezó con ujú, la agenda de temas. Por ejemplo, hay una quiebra de la tercera empresa exportadora de granos, tenés que quebrar una empresa exportadora de granos, de soja. Vicentín, donde el presidente salió al otro día a decir vamos a expropiar para reflotar a Alfonsín, a reflotar el Vicentín y demás. Y bueno, un juez de provincia le dijo, mire señora, que hay un proceso de quiebra, salga de acá. Y el 20 de junio, nosotros, que es el Día de la Bandera en la Argentina, el Día de la creación de la bandera, nosotros convocamos al banderazo y fue un banderazo importante, ¿no? Porque ujú, convocaron a organizaciones del campo, organizaciones productivas, y fue un banderazo muy importante. ujú. El gobierno siguió con esta agenda, por ejemplo, el último escandalete fue cuando el gobierno le da la posibilidad a los que habían cobrado indemnización por ser víctimas del terrorismo de Estado, que nosotros estamos Así queriendo es. saber la lista de quiénes son y a quiénes les pagaron 2.000 millones de dólares. Esto lleva 20 años. El único secreto de Argentina es esa lista. No hay otro secreto en Argentina. Un único secreto de Estado guardable es esa lista. Bueno, la autorización de comprar dólares a precio oficial y girarlos al exterior. Bueno, fue un escándalo. En la Argentina tuvo que volver el gobierno de nuevo, remontar el barrilete y volver con ese tema. Entonces, las últimas encuestas que vi, el presidente cayó 18 puntos en su imagen Ujú, positiva. ujú, Por otro lado, si vos me preguntás, el 20 de junio fue un banderazo con un propósito concreto, digamos, ¿no? Defensa del campo, que estaba siendo muy agredido. Hay bandas de desaforados que no responden oficialmente al gobierno, pero están inspirados ideológicamente por el gobierno, que rompen los silobolsas. Los silobolsas son unos enormes ductos de nylon donde se guarda la soja hasta el ujú, momento de embarcarla y de comercializarla. Entonces van y te rompen el silo bolsa, te meten fertilizante adentro, te tiran, te lo dañan para destruir el grano. Eh, entonces el 20 de junio la gente salió a la calle con un tema concreto, pero el 9 de julio ya fue una cosa espontánea de hartazgo, ujú, muy ujú. espontánea y muy de hartazgo. Me parece que el gobierno entendió el mensaje, porque yo no creo que vuelva a ampliar ahora la cuarentena el día viernes. El 17 de junio vence el último confinamiento, hay que ver si lo prolongan o realmente empiezan a dar libertad de circulación y libertad de actividad. Ujú, Y sobre todo libertad de autoprotección. ujú, ujú. O sea, al final entonces lo que estás viendo es que hay una respuesta entonces creciente del argentino. O sea, tú me dirías entonces en un escenario hipotético de que si el gobierno decide prolongar la cuarentena, ya habrían, ¿tú crees, manifestaciones o protestas espontáneas de la gente frente a esto? Sí,
yo creo que el argentino es más de indisciplina social que de manifestarse, ¿no? De no cumplirla que de manifestarse. Ujú. Pero ante cualquier hecho, por ejemplo, el gobierno en algún momento dado, a través de jueces amigos, generó una causa contra periodistas por un teórico sistema de espionaje, le tocan a un periodista, la gente va a salir a la calle. Ujú. Si cualquier maniobra, cualquier iniciativa, si presentan la ley del aborto, como están diciendo que ya la tienen lista, la gente va a salir a la calle. Yo Ujú. voy a salir a la calle. Y vamos a salir 3 millones de personas. Pues sería Eh, fantástico. Ujú. con lo Bien. cual, me parece que, la gente está muy cansada, se está dando cuenta que, a ver, una cosa es protestar contra el gobierno, y esto es sistémico en la Argentina, porque, ¿qué es lo que pasa? En la Argentina hay un sistema de poder basado en la polarización, es un bipartidismo negociado, no formal, digamos, ¿no? Entonces, siempre de un lado de la brecha de la polarización, el arte es inventar al enemigo. Claro. Ujú. Entonces, Macri sacó del congelador al kirchnerismo, que estaban, las grandes cabezas estaban procesadas, lo reinventó porque si el adversario era Cristina, Mauricio Macri tenía amplias posibilidades. eh, Cristina fue de vicepresidente, lo encontró Alberto Fernández y ahí fue la polarización. Y en las elecciones generales, no en las PASO, vas a ver que la elección se polariza y todas aquellas nuevas propuestas, inclusive la nuestra de NOS, bajó en cantidad de votos. ¿Por qué? Porque la gente en Argentina está culturizada electoralmente a aplicar el voto útil, ¿no? Yo les digo, Ujú. miren, el único voto útil es el voto que va para la patria, digamos. Pero bueno, Exacto. entonces, ahora, ¿qué es lo que va a hacer el albertismo o el kirchnerismo? Sacar del freezer a Juntos por el Cambio de Mauricio Macri y volverlo a presentar para las elecciones del año que viene, tratando de volver a polarizar la elección. Ahora, lo que la gente se está empezando a dar cuenta, que más allá Ujú. de la opción política, este sistema, este modelo político no tiene futuro. No importa quién gobierne, si no hay cambios estructurales en la Argentina, si no hay un cambio del modelo político, no hay un cambio del modelo económico, no hay un cambio del modelo fiscal, no hay un cambio del modelo impositivo, si no hay un cambio del modelo laboral, Argentina no tiene futuro. Ujú. Mira, yo te voy a hacer una cuenta salvaje, Miclo. Yo crecí, mi abuelo o mi padre vivía en un país que tenía, en Argentina tenía un PBI per cápita equivalente a los países de Europa, Claro. con una Europa en crisis, en guerra, todo lo que vos quieras. Pero ese era el nivel de la Argentina. Pero Yo ya, históricamente creo, perdóname, históricamente, corrígeme si estoy equivocado, pero a principios del siglo XX tengo entendido que era una de las por lo menos 10, 15 economías más grandes del mundo. la ¿O mal quinta, estoy? debo hacer. La quinta, imagínate. O Bueno, sea, en 100 años han destruido todo ese... lo rifaron, Ujú. regalaron la joya de la corona. Digamos. Ujú. Yo ya viví en un país equivalente al PBI de los países del sur de Europa, de la posguerra. Ujú. Ujú. Mi hijo ya vivió en el PBI equivalente a los países de Latinoamérica y mi nieto va a vivir en un país con un PBI per cápita equivalente a los países de África. Ujú. Esta es la cuenta salvaje, es matemática. Entonces la gente ya se está dando cuenta que si no hay una transformación profunda en Argentina, nuestros nietos se van a ir de este país como vinieron nuestros bisabuelos. Ujú. Y ahora, en términos políticos, y aquí entro ya a un terreno, yo no soy experto en política doméstica argentina, pero tengo entendido en esta dicotomía que tú me has planteado, ¿no? Entre el kirchnerismo actual y el macrismo, vamos a ponerlo, estos dos grandes bloques, ¿no? Crear el enemigo sabiendo que le van a ganar ese enemigo. Y también este voto de voto al ganador, que también es un caso que ocurre en Perú, se vota ganador. Hay algunas facciones más pequeñas, vamos a decir. No, creo que también, si mal no recuerdo, para el 2019 José Luis Esper, que era también una variante, una propuesta liberal o libertaria, no, no lo tengo muy claro, pero habían partidos más pequeños. ¿Qué posibilidad existe real? Porque creo que en términos estratégicos, si es que uno desea derrotar al kirchnerismo, se tendrían que formar alianzas. ¿Qué disposición tienes tú como líder de NOS para formar alianzas con otros candidatos si es que ves que esa es una medida factible o que les da alguna posibilidad de derrotar a este kirchnerismo corrupto, a este albertismo corrupto? ¿Hay esa posibilidad? ¿Estás abierto a todo eso? Y yo, antes te voy a contar un chiste.
¿Vos sabés lo que dicen los mexicanos de los argentinos? No, no, no. Cada vez que hay tormenta eléctrica, cuando llueve y cae un rayo, los argentinos miran para arriba porque creemos que Dios nos está sacando una foto con flash. El problema de la Argentina son los egos. Yo cuando arranqué el año pasado, cuando arrancamos allá en el mes de febrero, marzo, insistí a José Luis, que yo lo conozco, lo Ujú, respeto mucho, le insistí que armáramos un espacio, a pesar que tengo serias diferencias con respecto a su concepto de la nación, de la patria, del aborto, en fin, hay un montón ujú, de temas que no comparto con él. Pero es un hombre íntegro, es un hombre muy inteligente, de sentido común. Entonces, que armáramos un espacio más amplio y que compitiéramos nosotros, y el ganador iba a las elecciones y el perdedor acompañaba, digamos, ¿no? claro. Pero con la intención de armar un espacio político con más nivel de representación y Ujú, con más volumen, con más densidad y con más capilaridad política. Bueno, no logré armar ese espacio y los dos fuimos como contrincantes directamente a las elecciones. Nosotros sacamos el doble de votos casi que José Luis, ¿no? Pero yo lo que creo es, acá hay dos temas. Primero, a la política argentina hay que darle institucionalidad a través de partidos políticos serios que tengan un compromiso con el ciudadano y un ideario serio y transparente. Eso es lo ujú, primero. Y nosotros estamos en la creación del partido. La táctica electoral del año que viene, que es legislativa, es una elección de medio tiempo. Yo tengo la mayor la apertura para en cada una de las provincias ver con quién nos tenemos que aliar para lograr mayor volumen, mayor densidad y ir conformando un espacio político que en el 2023 nos permita realmente ser bastante más competitivos que el año pasado, que igual yo te agrego, Micro, yo creo que te lo dije la otra vez, nosotros abrimos un espacio político que no tenía representación desde hace 50 años en la política, ujú. donde millones de argentinos venían votando tapándose la nariz porque los valores de la Argentina históricos no estaban enunciados en ningún proyecto político. Con lo cual creo que fue la apertura de un espacio fenomenal, digamos, ¿no? Claro, y acá entre, como para que le des una idea, porque también nos está viendo gente de afuera y nos va a ver gente después cuando sube el video en YouTube y los otros medios, nos ve gente de todas partes de América Latina. Para ellos, ¿cuál es la propuesta de NOS? O sea, NOS, ¿qué representa? ¿Qué valores representa? ¿Y qué espacio político, más o menos, en qué espacio político se ubica? Si tú tuvieras que presentar al partido. Bueno, nosotros representamos los valores históricos de la Argentina que hicieron de la Argentina lo que se llamó la sorpresa del mundo, digamos, ¿no? Ujú, Que es el valor de la patria, soberanía nacional en la toma de las propias decisiones, los valores que están plasmados en el preámbulo de la Constitución Nacional, que son valores muy claros, muy simples y que tienen a Dios como fuente de toda razón y justicia en el medio del preámbulo. No quiere decir que todo el mundo tenga que creer en Dios, sino que todos tenemos que ujú, respetar, creamos o claro. no creamos. Es una Ujú, situación de respeto. Eh, Fundamentalmente basados en el modelo productivo, la producción, el trabajo, la exportación, fue la fórmula simple de nuestros abuelos para ser un país que logró traer 4,5 millones de inmigrantes a cobijarse bajo claro. nuestra bandera. Eso somos nosotros. O sea, estaríamos hablando, si lo resumo, ¿no? Vamos a hacerlo así como una especie de eslogan. Sería como Dios, patria, familia, libertad. Sí, claro. Más o menos eso. Ok. ¿Y cómo vamos a decir, el votante de Vox, de Vox, de NOS, qué perfil tiene? ¿Ves que son jóvenes? ¿Ves que son mayores? ¿De qué segmento de estrato social? ¿O es más o menos, tú dirías, heterogéneo? Si tú El pudieras estudio decir. que hizo el año pasado el gobierno, después de las pasos son las internas abiertas, digamos, ¿no? Y obligatorias. Ujú, ujú, Las primarias, digamos, por alguna ok. manera, de alguna Ujú, manera. Que en realidad son falsas, porque nunca nadie compite en las pasos, directamente vamos a ver qué cantidad de votos sacamos. claro. Como yo no tenía dinero para hacer una consultora ni convocar Focus Group, me pasaron un amigo el estudio que habían hecho y la composición de nuestro voto fue extraordinaria, porque fue el 28% de nuestros votantes son jóvenes. Ah, o sea, sí tienen un arrastre fuerte entonces entre los Y jóvenes. hoy en el partido, los jóvenes nos es la columna vertebral más fuerte y más pujante que tenemos en el partido.
Y puedo dar fe de eso también, ¿ah? Porque en las redes, por lo menos, la participación de Bueno, los jóvenes es increíble. No, en bueno, serio, visto, que queman la cabeza todo el día en las redes. Y todo a el vos día te están... sigo mucho, además, todos los jóvenes. Ah, bueno, muchísimas Eh, gracias. Y en y después, términos... el Dime, otro dime. análisis Perdón. es que a nosotros nos votó, en realidad, el estrato socioeconómicamente más bajo de la Argentina. Mm, mira qué curioso. Es igual, es Claro, el mismo caso. El gente que sector puede no hablar representa. de Dios y de la patria y de la bandera y lo entiende con toda claridad, ¿viste? Claro, este progresismo es increíble, ¿no? Es el mismo patrón. El progresismo que supuestamente tiene estos discursos de reivindicación social, son los que viven como los capitalistas más desbocados y desprecian totalmente a la gente de menores recursos. Es Sí, claro. increíble que estos gobiernos que antes hubiesen sido calificados de derecha reaccionaria, fascistas o nazis, en realidad sean los que carguen o lleven las banderas de las clases más necesitadas, ¿no? Es increíble cómo se ha revertido la situación. Claro, porque nosotros reivindicamos el valor del trabajo, el valor del esfuerzo personal, el valor de la comunidad, las tradiciones. La familia. Yo recorro el interior, yo conozco mucho la Argentina por mi profesión militar y la profesión de mi padre, he vivido en muchos lugares de la Argentina. Yo de los 10.750 kilómetros de frontera seca de la Argentina me faltan conocer 500. Conozco Uf. mucho el territorio y Ujú. conozco las tradiciones de la gente, conozco la comida de cada lugar, conozco la música de cada lugar, conozco las costumbres, con lo cual la gente se siente muy identificada con, vos conocés, bueno, Perú es muy parecido, yo he tenido el gusto de Ujú, recorrer Perú y Perú es un país maravilloso, ¿no? Maravilloso en eso, en ujú. tradiciones, además sincréticas, porque se mezclan las tradiciones españoles con Sí, las tradiciones aborígenes, ese sincretismo cultural, ese sincretismo religioso es apasionante, lo mismo pasa en el norte argentino, bueno, en todo el ujú. interior. Con lo cual, nosotros hubo provincias del interior que le ganamos al presidente de la Nación sin lista de diputados. Bueno, eso es un buen antecedente para las próximas elecciones. Yo sé que uno no tiende, los líderes políticos tienden a no decir yo voy a lanzarme a la próxima elección, no te voy a poner en esa situación, yo ya más o menos sospecho qué es lo que puede pasar, pero no te voy a poner en esa situación incómoda. En términos internacionales, porque vamos entendiendo que, claro, estos problemas afectan a nuestros países, cada país tiene sus particularidades, pero nos estamos dando cuenta que para combatir al progresismo, necesariamente debemos pasar también por formar vínculos semiformales, por lo menos, con otras organizaciones políticas u otros representantes políticos en el extranjero. ¿Con quiénes tú, si quieres no me contestas para no ponerte en riesgo, pero qué políticos o qué representaciones políticas en América Latina, en Europa, tú encuentras que son afines a tu discurso, a tu propuesta? Bueno, nosotros tenemos contactos con gente de Vox en España, tenemos contactos en Italia, en Chile, tenemos contactos, en Perú todavía no tengo contactos, pero nosotros, vos sabés muy bien que nuestras posiciones soberanistas no tienen visiones universalistas, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Ni tienen afección universalista. Ujú. Y a lo mejor ese es un pruito que tenemos que superar y tenemos que mejorar, porque yo creo que Latinoamérica necesita un ideario que sea distinto a este modelo que nos ha traído de fracaso en fracaso. Eh, pero parto de la base de decirte que no tenemos una gran visión universalista, ¿no? En general los soberanistas somos bastante, nos miramos el ombligo adentro de cada país. Pero en algún Claro. momento bueno, yo he querido convocar a muchos dirigentes y no he tenido éxito hasta ahora en México, inclusive. Nosotros tenemos que hacer un contraforo de Puebla, digamos, ¿no? Tenemos Ujú. que hacer un contrabalance de ese modelo que ha sido perverso para Latinoamérica. Pero bueno, es un Claro. desafío para hacer, ¿no? Lo que yo planteaba aquí, claro, yo tampoco, nosotros, bueno, tú sabes claramente, tengo una posición conservadora, yo también, no voy a decir la tuya, pero ya tú la definirás después por tu cuenta, pero sospecho que también estamos muy parecidos, ¿no? Sí, yo Eh, también, me dice que soy conservador. a lo que iba es que efectivamente, no es que justamente nosotros valoramos esa diversidad, ¿no? En el hecho de que cada país y cada territorio tenga sus propias costumbres, sus particularidades, ¿no? Sus diferentes trayectorias institucionales e históricas, pero eso no significa que reconociéndonos en nuestras particularidades,
entendamos que la lucha también tiene que ser llevada, o por lo menos tienen que haber ciertos estamentos partidarios dentro de cada partido político en estos países que coordinen acciones a nivel internacional sin perder esa esencia nacional, porque yo también, completamente de acuerdo contigo, yo buscaría algo que defina los problemas del Perú, que es mi país. Pero creo que Pero ahí es. yo, uno de mis metas a mediano plazo es hacer un contraforo de San Pablo, claramente. Claro, sería ideal. Ahora, con respecto a las acciones políticas que va a tomar tu partido y tú especialmente como líder, ¿cuál es tu posición frente a lo que se viene, por ejemplo, en el segundo semestre de este año, donde supuestamente vamos a esperar, ojalá, algún tipo de reactivación económica? En el plano político, ¿hacia dónde apuntas? ¿Cuáles son tus objetivos con estas legislativas que me dices que vienen el próximo año? Políticamente hablando, ¿cómo estás alineando tu estrategia? Lo que puedas decir para que los enemigos tampoco sepan todo lo que estás. Sí, tampoco es de absoluto sentido común, tampoco es un Ujú, secreto de Estado, pero nosotros apuntamos el año que viene. Argentina tiene 24 provincias que son 24 distritos electorales, ujú. que elige legislativos a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. Nosotros aspiramos a entrar a presentarnos con partido propio de las 24 provincias en 20. Hasta ahora es la posibilidad cierta que tenemos de terminar de armar el partido con todos los Ujú, requerimientos jurídicos que son en Argentina terriblemente burocráticos, ujú. para entrar un bloque de no menos de 10 diputados el año que viene, ¿De un tener, total de cuántos? perdón, ¿Cuántos diputados tiene la Cámara Baja Argentina? 78 diputados. Ok, perfecto. Ujú, No menos de 10 provincias con legisladores provinciales y en no menos de 500 ciudades importantes de la Argentina tener concejales, que es el nivel municipal, digamos, claro. ¿no? ¿Por qué? Regidores. Ujú, Claro, porque ese nivel es el que te da, no solamente te da volumen, sino te da capilaridad y te da profundidad y penetración de tu discurso, de tus ideas, de tu propuesta, de tus proyectos. y, Así que ese es el plan para el año que viene. ujú. ¿Y tú cómo ves el futuro? ¿Lo ves optimista? ¿Cómo has sentido que va tu partido, tu gente? ¿Cómo ves el ánimo? ¿Hay un optimismo mesurado? ¿Con qué, cómo miras tú al futuro? Ya más allá de los análisis políticos, tú como persona. No, bueno, yo tengo un optimismo muy grande. Yo creo que además la Argentina es un país que rápidamente puede transformar. Si logra dos o tres transformaciones profundas, rápidamente puede generar la señal de confianza para que los argentinos se lancen a un modelo absolutamente distinto de país, que fue el viejo modelo de país de la Argentina, al empuje personal. Hay una cuenta que es terrible, Miklos. El viejo modelo, aquella Argentina que era la quinta, décima Economía. economía Ujú, del mundo, era una Argentina con un estado de lujo que tenía, por ejemplo, la mejor educación de Latinoamérica. Argentina tuvo un proyecto educativo nacional que salió del analfabetismo en una generación. Una ujú, generación. ujú. Fue tremendo. Y eso era progresismo. Eso era progresismo. Darle las Claro, sí. mismas oportunidades con una educación gratuita, laica y obligatoria, primaria y secundaria. Bueno, ese Estado, que además tenía seguridad, defensa, tenía todos los servicios para el ciudadano, ese Estado era el 25-30% del PBI a nivel nacional. Hoy el Ujú, Estado es el 56% del PBI. ¿Qué quiere decir esto? Que en aquel 70-30, donde el 30% era el Estado, el 70% de la riqueza y de la decisión económica estaba en la sociedad, estaba en nuestros ujú, abuelos. Nuestros ujú. abuelos decidían qué hacían con su plata. Y el Estado le salía a nuestros abuelos el 30% de sus ingresos. Nosotros trabajamos del 1 de diciembre al 30 de julio para pagar impuestos. Ujú, El increíble. 1 de agosto empezamos a trabajar para nosotros y para nuestra familia. Esta es la Ujú, cuenta salvaje, Micro. Entonces, si vos revertís esa ecuación, que no es tan difícil de revertir, Argentina rápidamente puede empezar a generar señales distintas, un enorme shock de confianza, atraer inversiones, generar capital privado, estimular a las personas que luchen por su propio desarrollo personal y por su futuro. Entonces, yo soy muy optimista, ujú. soy realista, no Ujú. tenemos recursos, pero hay señales, ¿no? Y Hemos
hemos lanzado, por ejemplo, una campaña digital hace 2 meses y medio. Estamos en las 2 millones, perdón, estamos casi en los 20 millones de búsquedas en Google. Ah, o sea, ya están generando tráfico ya. O sea, hay un interés real ahí, ¿no? Entonces, no sé si me quieren o no me quieren, si me ven lindo o me ven feo, pero digamos, el tema es que la gente empieza a buscar opciones distintas, a ver qué es lo que están diciendo estos O locos, sea, ¿no? bonito o feo, pero indiferencia no causas. No causa. Sí. Exacto, no, está muy bien. Y finalmente, Juan José, ya con esto, como una especie, no es una arenga, sino que me ha puesto esta situación sombría del caso argentino, sobre todo para los jóvenes y para los niños, ¿no? Las generaciones que van a tener que pagar esta factura terrible, sobre todo a los jóvenes, que son el motor de cambio. ¿Qué les dirías en esta situación donde se ve un estado, una situación sombría en cuanto a empleo, oportunidades? ¿Qué mensaje tú le darías a los jóvenes para que se plieguen a tu proyecto político? Un mensaje de esperanza para los jóvenes, como para cerrar de manera optimista y bonita esta conversación maravillosa que he tenido contigo. eh, ¿Qué les dirías? Y Miklos, yo le diría a todos los jóvenes que no hay que apabullarse en las crisis. Las crisis son un enorme sistema de oportunidad. A lo mejor esta crisis tremenda que vamos a vivir, mucho más grande que la del 2001, es la oportunidad para que en Argentina entendamos que debemos generar otro modelo político, otro modelo económico, otro modelo laboral, otro modelo de país. Ujú. Y eso es una enorme oportunidad, fundamentalmente para los jóvenes, porque Argentina tiene un futuro promisorio si logramos armar una clase dirigente con cabeza estratégica, patriota y honesta. Son las únicas tres virtudes que tiene que tener un dirigente en Argentina. Y tenemos el capital humano para hacerlo. Con lo cual, digamos, cuando viene la tormenta y el viento sopla, no hay que bajar las velas, hay que orientarse en el lugar adecuado, izar las velas y salir para adelante. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Qué maravilla. Bueno, oye, Juan José, dirigirme yo, complementar estas palabras, que lo diga un héroe nacional. Yo sé que los héroes son humildes porque no les gusta que se les recuerde probablemente esto, pero qué honor que tiene Argentina de tener un líder político como tú. En lo personal, siempre la gente dice, bueno, la gente se gasta saludos efusivos, ¿no? Y homenajes a la gente probablemente sean innecesarios, pero en mi caso particular, Juan José, es un honor que un hombre como tú, no solamente para el caso argentino, sino una inspiración para América Latina, un héroe de guerra. Hay que tener cojones para estar ahí en el frente y que lo diga alguien que tiene tu experiencia, arengando a sus muchachos para que no tomen las armas del trabajo, del emprendimiento, de la esperanza, es muy motivador. Yo quiero cerrar la conversación con esto, agradecerte el tiempo que has tenido, abierto para otro vivo, quién sabe, en 2, 3, 5, 10 meses más, con lo que sea, tú sabes que mi pequeño canal es tu casa y en lo que pueda apoyarte, obviamente cuenta conmigo. Te mando un fuerte abrazo, un abrazo para todos los amigos argentinos y es un honor para mí que poder considerarte un amigo, por lo menos virtual, ¿no? Sí, Ojalá. querido amigo. Bueno, no, muchas gracias a vos por este espacio. Yo disfruto intensamente la inteligencia y la agudeza de tu pensamiento y tu palabra. Así que para mí conversar contigo es un placer, es un recreo. Así que siempre a disposición del otro lado. Por ahí Muchísimas tardo en gracias. contestar los mensajes Sí, no hay de problema. Quedan porque no sé, 15 segundos, pero pero cuenta conmigo siempre. muchísimas gracias, un fuerte abrazo y estamos en contacto gracias a los que nos han visto y adelante siempre con nos. Cuídense.